My name is Fabian Mendoza. I am the Associate Director of Thomas Jefferson University Scleroderma Center in Philadelphia. And today we're going to talk in Spanish about fundamental concepts in scleroderma. So we're going to switch to Spanish now, and this whole presentation is going to give it in Spanish. Buenos días, mi nombre es el Dr. Fabián Mendoza, soy el director asociado del Centro de Scleroderma de la Universidad de Thomas Jefferson. Este año estamos cumpliendo 41 años como Centro de Scleroderma y hoy día vamos a hablar acerca de conceptos fundamentales en scleroderma. El objetivo de esta charla es tratar de entender la enfermedad. No vamos a entrar en muchos detalles, en detalles sobre algunas manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero quiero que la enfermedad se entienda como un todo. Quiero que podamos entender por qué ocurre la enfermedad y cuáles son los procesos que debemos estar alertas y que normalmente queremos impedir para que la enfermedad pueda tener un mejor curso. Toda vez que hablamos de scleroderma, hablamos de un fenómeno que compromete tres diferentes tipos de procesos. El primer proceso que vemos acá es la vasculopatía. La vasculopatía es la normalidad de los vasos sanguíneos. El segundo proceso es la activación del sistema inmune, es decir, la inflamación. Y el tercer proceso es una fibrosis de los tejidos, que se produce por depósito de colágeno y otras enfermedades y otras sustancias dentro de los tejidos. Estos tres van a interactuar para finalmente producir el daño del órgano o la pérdida de función. Esto va a ocurrir en la piel, en los pulmones, en los riñones y en diferentes tipos de órganos. Existe interacción entre ellos y no es que la activación del sistema inmune sea independiente de la fibrosis y esto sea independiente de la vasculopatía. Los tres procesos están relacionados y mejorar a veces la inflamación que existe mejora la fibrosis, como pensamos que lo mismo podría ocurrir con la vasculopatía. Tratando de repente la activación del sistema inmune, podríamos tener también mejores pronósticos en términos de vasculopatía. Estos tres fenómenos a lo largo de la historia de la enfermedad van a tener un curso diferente. Este curso diferente generalmente para la inflamación es uno de los procesos que empieza al inicio de la enfermedad y que es progresivamente va a ser cambiado por fibrosis. Entonces, normalmente se empieza con problemas inflamatorios y progresivamente la inflamación va a acentuar un proceso fibrótico y al final, muy tardíamente en la enfermedad, hay muy poca inflamación y hay mucha fibrosis. Por otro lado, la vasculopatía es un proceso que ocurre durante todo el continuo de la enfermedad y ocurre desde el principio hasta el final. Tenemos también que recordar primero vamos a hablar un poco de vasculopatía. Y cuando hablamos de vasculopatía tenemos que recordar que la estructura de los vasos sanguíneos es una estructura que no es igual para todos los vasos sanguíneos. Existen vasos sanguíneos que son muy grandes, que salen, por ejemplo, del corazón, como por ejemplo la aorta y otros vasos significativos que son muy grandes, que tienen mucho tejido elástico. ¿Por qué? Porque necesitan soportar altas presiones. Por ejemplo, acá lo podemos ver en la primera diapositiva, en la primera figura. Existen, por otro lado, arterias más pequeñas que van hacia los músculos. Estas arterias que van hacia los músculos tienen muchas capas musculares alrededor. ¿Por qué? Porque esas capas musculares les permiten variar el flujo. Si necesitamos correr en ese momento, van a abrir el flujo hacia los músculos de las piernas y vamos a poder nosotros tener una mayor irrigación sanguínea. Y por último, tenemos arterias mucho más pequeñas que van a ser arteriolas y capilares, que solamente tienen una capa de cobertura interior que se llama endotelio.
Esta capa endotelial está presente en cada una de estas arterias y es la capa que le da continuidad al sistema circulatorio. Recordemos que existen muchas funciones de los vasos sanguíneos, como son la distribución de nutrientes y oxígeno, el control de la presión arterial y la distribución de hormonas y sustancias reguladoras. Recordemos también de que al entrar a los tejidos, estas arterias se van volviendo más pequeñas y finalmente se convierten en capilares. En estos capilares, que son muy pequeños, es donde se produce este intercambio de hormonas, nutrientes y oxígeno. Entonces, lo que ocurre en esclerodermia son anormalidades de este proceso circulatorio, de este sistema circulatorio. Y estas anormalidades pueden ser tempranas al inicio de la enfermedad o tardías. Como vimos hace unos slides anteriores, la vasculopatía ocurre a lo largo de toda la enfermedad. Hablando de manifestaciones tempranas, probablemente la disfunción endotelial, el problema con el endotelio es esta capa muy, muy delgada que está afectando a los capilares. Acá la tenemos acá. Esta capa que está cubriendo los capilares, perdón, y también recubriendo internamente todas las arterias se llama endotelio. Entonces, esta disfunción de esta capa de células endoteliales sea quizás el primer evento en esclerodermia. Las anormalidades vasculares siempre o casi siempre son aparentes antes de la fibrosis. Los pacientes normalmente tienen anormalidades vasculares unos meses o unos años antes que aparezca la fibrosis. Y esto es algo muy importante. Yo siempre les pregunto a todos mis pacientes, ¿cuándo fue la primera vez que tuvieron el fenómeno de Raynaud's? ¿Por qué? Porque normalmente el tiempo que hay entre el primer fenómeno de Raynaud's y la aparición de la primera fibrosis es lo que te va a decir, lo que te va a hablar y te va a indicar cuál es la severidad de la enfermedad. Si el tiempo es muy corto y la persona tenía Raynaud's por unos meses y inmediatamente después tiene un problema fibrótico, significa que la enfermedad va a ser probablemente más agresiva y más difusa. Si por otro lado el paciente tiene Raynaud's por muchos años, tiene problemas vasculares por muchos años y después de muchos años se presenta la enfermedad, por lo contrario van a tener una enfermedad mucho más limitada. Entonces a veces este tiempo entre el inicio vascular y los problemas fibróticos nos dan una buena idea del pronóstico y de cómo se va a comportar la enfermedad durante el tiempo. Por otro lado, manifestaciones vasculares más tardías incluyen una completa distorsión de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, que normalmente los capilares y las vénulas, que normalmente son así como los vemos en esta lámina, tienen este es el endotelio, es la capa más interna y es una capa muy delgada de células que normalmente están muy ordenadas, es como un tapiz que cubre las arteriolas por dentro, se desordena. Estas células de endotelio son muy difíciles de encontrar acá. No solamente eso, sino que ustedes ven que lo que debería ser una arteriola muy pequeña acá, con una capa muscular muy, muy delgadita, tiene una capa muscular muy, muy, muy grande que casi oblitera el lumen, casi no deja pasar la sangre en esta arteria. Y es por eso que existen tantos problemas del fenómeno de Raynaud's. Es por eso que existe disminución de la circulación en las manos, en los pies y en las zonas distales. Y este fenómeno se llama vasculopatía proliferativa severa. ¿Por qué proliferativa? Porque las células musculares proliferan alrededor del vaso sanguíneo y casi lo ocluyen. Y es un fenómeno que no solamente va a ocurrir en las manos, van a ocurrir en múltiples órganos, como lo vamos a ver posteriormente. Existe no solamente esto, sino también existe inflamación perivascular, con infiltración de células T, macrófagos y otras cosas que vamos a ver posteriormente. Entonces, clínicamente, estas arterias ocluidas van a producir lo que llamamos al fenómeno de Raynaud's, que son las manos que van a cambiar de color cuando se exponen a temperaturas extremas de frío o a veces también con el estrés. ¿Okay?
Acá pueden ver que pueden producir dos tipos de coloración, se puede producir hasta tres tipos de coloración en general. La coloración blanca, ¿okay? La ausencia de circulación, la coloración azulada, azul, ¿okay? Y después, cuando se reperfunde la mano, cuando la sangre llega nuevamente a la mano, se vuelve roja. Muchos pacientes me preguntan que mi problema no es tanto el problema de tener las manos blancas o azules. Mi problema es que se hinchan y se ponen rojas, sobre todo los meses de verano. ¿Okay? Eso se conoce como fenómeno de reperfusión. Muchos pacientes tienen esto y se produce reperfusión durante temperaturas más cálidas. Entonces, finalmente el vasoespasmo cambia la coloración de la piel en presencia de frío o también de estrés emocional, y eso es algo que todos los pacientes tienen que tener en cuenta, que el estrés emocional empeora el Raynaud. ¿Okay? Generalmente es distal, pero hay muchos pacientes, como lo vimos en el slide anterior, que pueden también tener este fenómeno de Raynaud en toda la mano y en todos los dedos. También otras zonas pueden tener fenómeno de Raynaud, las orejas, la nariz, los labios, la lengua. Existen diferentes tipos de fenómenos de Raynaud. Y esto es lo que les decía más o menos que ocurría, ¿no? Que existen diferentes tipos de arterias y estas arterias van a ser diferentes. Las arterias más grandes son arterias muy elásticas. ¿Y por qué son muy elásticas? Están hechas para tratar de compensar la gran fuerza con que la sangre es expelida del corazón. Arterias más pequeñas son musculares y tienen muchas células musculares lisas para poder regular el flujo sanguíneo. Y las arterias finalmente mucho más pequeñas, como son los capilares y las vénulas, son estructuras vasculares en las cuales nosotros no queremos que tengan músculos, queremos que tenga una capa muy, muy, muy delgadita. ¿Y por qué? Porque eso necesita, los capilares necesitan intercambiar oxígeno. Entonces la capa tiene que ser muy delgada para que los nutrientes y los oxígenos puedan intercambiarse. Cuando tenemos una capa muy gruesa, como la que vimos en la proliferación muscular que les mostré, este intercambio no va a ser un intercambio exitoso. Y este intercambio, que no es exitoso, va a conducir a que el cuerpo va a tratar de formar nuevas capilares. Y estos nuevos capilares no van a ser capilares totalmente funcionales. Y por eso es que ocurre algunas alteraciones que las podemos ver al microscopio, y eso lo vamos a ver en el slide, no en este, sino en el slide subsiguiente. Es muy importante cuando hablamos de fenómeno de Raynaud diferenciar si es que el fenómeno de Raynaud es un fenómeno primario, que generalmente es muy común, no es progresivo y muy alto porcentaje de la población lo tiene, versus si es secundario. Y yo creo que acá esto es importante para poder prevenir y para poder tener diagnósticos muy tempranos de esclerodermia. Pacientes que tienen fenómeno de Raynaud deberían consultarlos siempre con su médico para poder tratar de definir si esto va a ser primario o secundario. En el Raynaud primario es común, no es progresivo y es benigno. En cambio, el secundario generalmente precede al inicio de esclerodermia por meses o años y está asociado a complicaciones posteriores como son úlceras digitales. ¿Cómo los diferenciamos? Cada paciente entonces que tiene fenómeno de Raynaud necesita ser evaluado por un médico para poder diferenciarlo si es benigno o no. Generalmente entonces el médico va a pedir un anticuerpo antinuclear, que en el caso del primario debe ser negativo, debe de hacer una capilaroscopía, debe de ser de fijarse en el microscopio cómo lucen estos capilares. Y por último, generalmente por algún motivo no afectan los pulgares no están afectados. Creemos que esto es una expresión de que los vasos sanguíneos más grandes pueden afectarse, y al afectar vasos sanguíneos más grandes, a veces también afectan los pulgares de alguna manera. Por otro lado, el Raynaud secundario tiene anticuerpos positivos y anticuerpos para escleroderma, el SL70, antitopoisomerasa, centrómero, etc. Tiene capilaroscopía anormal y puede afectar los pulgares. ¿Qué cosa es la capilaroscopía? Debajo, en el lecho unguial,
nosotros normalmente podemos ver capilares. Bueno, normalmente no los vemos a simple vista. Cuando yo los puedo ver a simple vista, yo sé que son anormales. Entonces, generalmente veo rápidamente las manos del paciente y si no los veo, tengo que usar el microscopio, porque también pueden ser anormales, pero más pequeños. Y estos tipos de microscopios son capilaroscopios. En los capilaroscopios podemos ver estas estructuras que son vasos totalmente grandes, desproporcionados, anormales. Entonces, esto se llama wire loops o vasos de tipo alambre, porque son muy, muy gruesos. Un vaso pequeño, por ejemplo, este pequeñito que está acá, y este es un vaso, un capilar totalmente gigante, hipertrofiado, ¿no? Parte de esto está relacionado con la fibrosis que ocurre, la fibroproliferación, y parte de eso está relacionado con que el cuerpo trata de mejorar la circulación creando mayor cantidad de capilares, pero esos capilares son anormales y realmente no funcionales adecuadamente. No vamos a hablar en detalles del tratamiento, podemos hablarlo en la parte de las preguntas, pero generalmente se inicia tratamiento cuando las crisis son dolorosas o cuando existen úlceras digitales. No todos los pacientes con Raynaud's, la mayoría requiere tratamiento, con escleroderma sí, pero no todos. Hay algunos que tienen su enfermedad con muy buen control. En el tiempo del invierno simplemente usan guantes adecuados, pero sobre todo en estas latitudes es difícil. Y generalmente a veces durante el invierno, no durante todo el año, necesitan algún tipo de tratamiento. El tratamiento es primero evitar la exposición a desencadenantes. En el segundo lugar se da antiagregantes plaquetarios que evitan que las plaquetas se junten y que de alguna manera hagan la sangre mucho más espesa. Aspirina, dipiridamol, etc. En tercer lugar se dan vasodilatadores, como son los inhibidores de los canales de calcio, nifedipino, amlodipino, etc. Los inhibidores de fosfodiesterasa, que son el Viagra, sildenafil, y el bloqueo neuromuscular también lo utilizamos, que son las inyecciones de Botox para este tipo de tratamiento. Lo que hacen es que simplemente no dejan que este músculo pueda contraer y disminuir la circulación y lo dejan abierto. Al dejar este músculo más o menos laxo y más abierto, aumenta la circulación. También tenemos inhibidores de angiotensina que se pueden utilizar. Las crisis renales. Las crisis renales son otro tipo de alteración vascular que se da en la escleroderma. Y está causada por el mismo tipo de vasculopatía, pero en las arterias renales. Ocurre abruptamente normalmente. Causa hipertensión y disfunción orgánica rápida. ¿Cómo se presenta un paciente con crisis renal? Un paciente con crisis renal se va a presentar con incremento normalmente, no siempre, pero normalmente de la presión arterial que no puede ser controlada con sus fármacos normales. Se va a presentar con mucho edema de piernas, generalmente porque el agua se está acumulando. Cuando toman una prueba de función renal de creatinina va a estar elevada y el examen de orina va a ser anormal. Es algo agudo. A veces los pacientes me preguntan, pero doctor, dígame por favor todos los detalles para estar seguro que no tengo una crisis renal. Yo siempre les digo, es algo tan agudo que siempre se van a dar cuenta. ¿Okay? Y tiene una alta mortalidad y necesita un tratamiento muy rápido. Ha sido postulado que una hormona en particular, que se llama angiotensina, juega un papel muy importante. Esta hormona es producida en el endotelio, en esta capa de células interiores. Entonces, por eso se da inhibidores de esta enzima temprana y agresivamente. Y lo importante y lo que debemos de tratar siempre es de que el paciente tratarlo lo más agresivo y lo más tempranamente posible para que no llegue a diálisis. Pero a veces, a pesar de nuestros esfuerzos, los pacientes pueden llegar a diálisis. Es muy interesante saber de que existen ciertos pacientes que están en diálisis por algún tiempo, pero después pueden salir de la diálisis y tenemos que seguirlos tratando. Yo he tenido pacientes que han salido de diálisis hasta 2 años después de tener crisis renales y estar en diálisis por más de 2 años. Y es importante esto porque la mortalidad depende si el paciente puede o no salir de diálisis, ¿no? Los pacientes con diálisis permanentes tienen una sobrevida menor que los pacientes que están con diálisis temporales, que nunca reciben diálisis o que nunca han tenido crisis renal. Otra de las manifestaciones vasculares es la hipertensión pulmonar arterial. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? Es una vasculopatía pulmonar.
Exactamente lo mismo que vimos en Raynaud's, lo mismo que vimos en las crisis renales ocurre en el pulmón. Acá exactamente tienen un vaso sanguíneo pulmonar, está totalmente casi ocluido por la proliferación de células musculares. Aquí está el lumen, acá al medio. Parece una rajadura en el tejido, pero no, este es el lumen, entonces no puede pasar la sangre adecuadamente. Y esto produce que las arterias se vuelvan más gruesas, que se vuelvan más duras y finalmente produce hipertensión pulmonar en los pulmones. Quiero recordarles de que existen siempre dos tipos de circulación. La circulación que va hacia los pulmones, normalmente viene de la circulación, recoge toda la sangre venosa del cuerpo, toda la sangre que tiene poco oxígeno, que trae todas las impurezas y mucho del CO2, y finalmente la lleva hacia los pulmones. Va hacia los pulmones, en los pulmones, en estos capilares, bueno, este capilar probablemente no funcione muy bien, pero en los capilares de los pulmones se debe purificar y desde los pulmones va hacia el resto del cuerpo. Entonces tenemos dos tipos de circulación, la del lado derecho del corazón que va hacia los pulmones y hacia el lado izquierdo que va hacia el resto del cuerpo. Y es importante saber esto, ¿por qué? Porque no podemos medir la presión arterial como la medimos, la presión arterial pulmonar como medimos la presión arterial del resto del cuerpo. No existe una manera de medir esta presión por ningún medio convencional. Entonces lo que necesitamos hacer una cateterización cardíaca derecha para medir las presiones que existen en los pulmones. ¿Okay? Y ese lamentablemente es el único método que es confiable para medir este tipo de presión. Pues se puede hacer de diferentes tipos, se puede ir por el cuello, por el brazo o por la ingle. Y es exactamente el mismo tipo de cateterización que se utiliza cuando uno tiene problemas del corazón, simplemente que se va hacia el lado derecho del corazón y solamente se mide presiones, no se van a ver las arterias coronarias acá. Entonces, si es que uno tiene una presión de más de 25 milímetros de mercurio, eso se llama hipertensión pulmonar. Sin embargo, la cateterización derecha no es un procedimiento que esté exento de riesgos. Al ser un procedimiento que es invasivo y que tiene riesgos, tenemos entonces que tamizar los pacientes por medios indirectos. Un tamizaje es un screening. Tenemos que hacer pruebas de función pulmonar completa anual y es importante saber que normalmente se requiere la prueba completa. Normalmente las máquinas son más grandes, no son las máquinas pequeñas que a veces están en las oficinas. Ahora tenemos máquinas más pequeñas, pero generalmente las máquinas muy pequeñas no miden todo lo que deberían medir para los pacientes con escleroderma. Muchos pacientes no les gusta esto porque los técnicos pulmonares saben que tienen que darle al paciente, tienen que producir la expiración e inspiración máxima. Entonces, normalmente van a tratar de forzar a la inspiración y expiración máxima y van a presionar al paciente para que pueda dar lo máximo esfuerzo en la prueba de función pulmonar. Yo siempre les digo a mis pacientes, es como ir al ejército, por favor, hagan su prueba de función pulmonar y que es muy importante para el tamizaje, no solamente de problemas pulmonares, sino también de hipertensión pulmonar. Y por otro lado, el consenso de la Asociación Americana de Expertos en Hipertensión Pulmonar recomienda ecocardiogramas anuales en los pacientes con escleroderma. ¿Y por qué es importante hacer esto? Realmente es importante hacerlo porque queremos tener un diagnóstico temprano de la hipertensión pulmonar. Cuando no se hacen estos tamizajes de manera sistémica y de manera ordenada, lo que tenemos es un diagnóstico tardío. Y este es un estudio que se llama el estudio REVEAL. Y en este estudio lo que se ve es de que la mayor parte de pacientes, el 74% de todos los diagnósticos, eran de una clase funcional avanzada. ¿Qué significa ser una clase funcional? En la hipertensión pulmonar se divide en 4 clases funcionales. Desde la clase 1, que prácticamente no tiene síntomas, hasta la clase 4. Clase 4 es que cuando inclusive al hablar produce dificultad respiratoria. ¿Okay? Entonces nosotros no queremos un paciente de clase 4, no queremos un paciente de clase 3, nosotros queremos diagnosticar la hipertensión pulmonar muy tempranamente,
porque tenemos medicinas que tratan la hipertensión pulmonar de manera bastante buena, de manera adecuada, pero que son más útiles al principio que al final de la enfermedad. Entonces es sumamente importante tener presente esto. Por otro lado, existen alteraciones del sistema inmune. No las he querido traer todas, pero he querido traer las más importantes. Como ustedes saben, los anticuerpos, ¿qué son los anticuerpos? Son sustancias de defensa que son producidas por ciertas células del organismo que se llaman células plasmáticas. Estas células plasmáticas producen una serie de anticuerpos que nos ayudan a luchar contra bacterias y virus. Existen diferentes tipos. Este es el más común, este que está acá al medio. Y lo que van a hacer es que se van a pegar a bacterias o a virus y no los van a dejar reproducirse o los van a marcar. Los van a marcar para que otras células los puedan destruir posteriormente. Sin embargo, a veces estos tipos de anticuerpos, hay tipos de anticuerpos que van a ir contra estructuras del propio cuerpo. Y esto no solamente ocurre en esclerodermia, sino ocurre en muchos otros tipos de enfermedades autoinmunes. Ocurre en Sjögren's, ocurre en lupus, ocurre en artritis reumatoide, etc. Estos anticuerpos, entonces, en el caso de esclerodermia, pueden tener diferentes sabores o diferentes colores, que es una traducción mejor en español. Por ejemplo, si es de que este tipo de anticuerpo es SL70 o antitopoisomerasa, este se va a relacionar con la forma difusa de la enfermedad y compromiso pulmonar. Si en cambio el paciente tiene un anticentrómero, se va a relacionar con la forma limitada de la enfermedad y se va a relacionar también con calcinosis. Pacientes tienen más calcinosis, más fenómenos de Raynaud's, a veces también mucho más hipertensión pulmonar. Por otro lado, si el paciente tiene RNA polymerase 3, ARNA polimerasa 3, esto se va a relacionar con crisis de escleroderma. Han sido propuestos de que los anticuerpos son funcionales en escleroderma, pero una prueba directa no la tenemos. No sabemos bien cómo estos anticuerpos producen o hacen que un paciente vaya hacia uno o hacia otro síntoma de la enfermedad. Los anticuerpos son producidos por ciertas células que se llaman las células B. Las células B es un tipo de célula inmune, pero existe otro tipo de célula inmune que se denominan las células T. ¿Okay? Las células B entonces son las que se activan al momento que a uno lo vacunan, por ejemplo. Cuando uno es vacunado, uno tiene una mayor producción de anticuerpos producido por este tipo de células B. Pero por otro lado, existen otro tipo de células, como las células T. Y ese tipo de células T, por ejemplo, son las células que van a ayudar a la respuesta contra otro tipo de virus, otro tipo de bacterias, como por ejemplo la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis tiene una respuesta que es básicamente células T. Ciertos virus tienen una respuesta que son contra células T. ¿Okay? Entonces, estas células T tienen subtipos. Y por ejemplo existen estos subtipos que se llama TH1 y TH2. El TH1 generalmente está relacionado con respuesta contra los virus. ¿Okay? Y el TH2 está relacionado con respuesta, por ejemplo, a ciertos parásitos. Está relacionado con respuestas alérgicas, pero también está relacionado con fibrosis. Es normal cuando a veces uno tiene ciertos tipos de parásitos que existan fibrosis alrededor del parásito, porque esa es una manera del cuerpo de tratar de encapsularlo, de tratar que no vaya a otro sitio. Por eso es que existe esta relación. Y en el caso de esclerodermia, existe una gran producción de este subgrupo de células que se llama TH2. Por otro lado, alteración también de las células T pueden afectar las células endoteliales y esta es una de las cosas que estamos investigando en este momento en nuestro laboratorio. Entonces, el tratamiento de muchas manifestaciones de la esclerodermia incluye inmunosupresores. Fibrosis. La fibrosis es uno de los puntos más importantes en esclerodermia, porque es uno de los más evidentes y de los más dramáticos. En esclerodermia la fibrosis es producida por un depósito excesivo de colágeno y de otros tipos de sustancia extracelular, como la elastina, como la fibronectina, por ejemplo.
Este colágeno es secretado por unas células que se llaman fibroblastos. Este es un tejido que está cultivado. Este tejido más o menos debe tener como 3 días aproximadamente. Cuando cultivamos células de este tejido, vemos que estas células llamadas fibroblastos difieren entre pacientes escleroderma y pacientes normales. Las células de pacientes con esclerodermia crecen muy rápido. Uno las planta en los tejidos y crecen muy rápido. Son mucho más metabólicamente, generalmente mucho más activas y producen mucho más colágeno. Es más, muchos de los estudios, y cuando ustedes escuchan este antifibrótico A o este antifibrótico B que está en estudio, son estudiadas inicialmente en cultivos celulares de fibroblastos, porque los fibroblastos son los que van a producir este tipo de colágeno. Y existe otro tipo de célula que se llama miofibroblasto. Este miofibroblasto es como un fibroblasto, pero que está más activo, tiene una forma más estrellada. Y estas son aún más, unas células que producen más colágeno todavía. ¿Por qué son importantes estos miofibroblastos? Estos miofibroblastos son importantes porque van a tener relación con y se van a volver más fuertes cada vez de que le ponen más tensión. Y por eso es que nosotros creemos, o ese es uno de los motivos por el cual una vez que comienza a desarrollarse la enfermedad sigue desarrollándose. Es porque estos miofibroblastos, al ponerle más tensión, se vuelven más fuertes y producen más colágeno. ¿Okay? Entonces, finalmente, el compromiso cutáneo va a ser inicialmente en las manos. Las manos son la zona más difícil de mejorar en la esclerodermia. Es lo primero que se afecta y lo último que mejora. ¿Okay? Y acá tenemos un compromiso mucho más difuso. ¿Cómo se caracteriza la esclerodermia? Ustedes saben muy bien que se puede dividir en limitada y difusa. Pero ambas, limitada y difusa, son sistémicas, que quieren decir ambas van a producir compromiso de múltiples órganos. Y se dice limitada o difusa solamente refiriéndose a qué tan extensivo es el daño a la piel. Cuando tenemos que el daño a la piel o la afectación de la piel es desde los brazos, desde el codo hacia abajo o desde las rodillas hacia abajo solamente, estamos hablando de formas limitadas. Cuando, por otro lado, el tronco es tomado o la parte superior de los brazos o la parte superior de las piernas son tomadas, estamos hablando de formas difusas. En ambos casos, la cara puede afectarse en limitadas y difusas. Entonces, la cara no es un factor de diferenciación, pero sí qué tan extenso es el compromiso. Entonces, imaginariamente, tracen una línea en los codos y una línea en las rodillas. Si es de que hay algo más algo proximal, algo que está cerca al medio del cuerpo, eso sería difuso. ¿Okay? En ambas formas vamos a tener también inflamación, y la inflamación y la fibrosis van a coexistir. Normalmente al inicio es más inflamatorio y después es menos inflamatorio. Por ejemplo, estas lesiones acá se llaman salt and pepper, ¿okay? Lesiones de sal y pimienta. Estas lesiones de sal y pimienta son comunes en pacientes con esclerodermia. Y lo que te dicen esas lesiones es que todavía existe un componente inflamatorio. Es común que la melanina se distribuya de manera poco uniforme o que simplemente desaparezca en algunas zonas de la piel por la inflamación. Normalmente, cuando yo tengo un paciente que tiene este tipo de lesiones de sal y pimienta, significa que todavía necesito darle un poco más de inmunosupresión porque todavía tiene inflamación en la piel y todavía se puede beneficiar de una mayor inmunosupresión en estos casos. Obviamente acá también vemos úlceras, que habíamos conversado de este tipo de úlceras. Y acá en este slide no solamente vemos la ausencia de arrugas, sino también vemos telangiectasias. Y como decíamos, las telangiectasias son capilares que se forman, que son muy grandes y que probablemente es una manera del cuerpo de tratar de defenderse contra una circulación pobre. Entonces, por eso es que normalmente esas telangiectasias lo que hacen es aumentar con el tiempo, ¿no? Porque es una defensa del cuerpo. Por otro lado, en el pulmón tenemos ambos compromisos,
tenemos el compromiso pulmonar, es inflamatorio y también es fibrótico, ¿no? Entonces existen diferentes patrones radiológicos, ¿no? Cuando ustedes a veces escuchan de vidrio esmerilado, ustedes probablemente lo van a escuchar como ground glass, ¿ok? Ese patrón de vidrio esmerilado generalmente, no siempre, pero generalmente se piensa que es inflamatorio. Cuando ustedes escuchan el término panal de abeja en una tomografía del pulmón, honeycombing, ustedes normalmente piensan que esto es fibrótico, ¿ok? Pero generalmente no es totalmente inflamatorio ni totalmente fibrótico, sino que existe una mezcla de ambas. Es fibrótico e inflamatorio al mismo tiempo. Y es por eso que los estudios en los pulmones están trayendo una nueva serie de fármacos que son antifibróticos. Normalmente los tratamos con medicinas que disminuyen la inflamación, como ciclofosfamida, como micofenolato, pero los nuevos fármacos son también antifibróticos. Es importante decir también de que algunos de estos inmunosupresores pueden tener posibles propiedades antifibróticas. Cuando uno toma micofenolato, por ejemplo, para la piel, no solamente es un inmunosupresor, puede también disminuir la cantidad, por lo menos in vitro, por lo menos en el laboratorio, puede disminuir la cantidad de colágeno que su piel produce. Nuevos estudios exploran el uso de nuevos antifibróticos. Los antifibróticos son mejores, tienen menos efectos secundarios. El antifibrótico que usábamos por mucho tiempo, que era la de penicilamida, no pudo demostrar en estudios muy grandes su eficacia y además tenía muchos efectos secundarios. Pero existen nuevos antifibróticos que van a comenzar a aparecer y los estudios están en marcha. Esperemos que algunos de ellos puedan darnos un poco más de variedad a nuestro armamentario terapéutico. Algo muy importante que quiero que sepan es que tener esclerodermia ahora, en el año 2018 o en los años 2010 para adelante, es totalmente diferente que tener esclerodermia o que haber tenido esclerodermia en los años 70 o a inicios de los 80. Se ha progresado bastante. Y se ha progresado bastante gracias a ustedes como pacientes y también al esfuerzo de la comunidad médica e investigación. Esas tres ramas son importantes para poder llevar el progreso en cualquier enfermedad. Entonces, déjenme contarles cómo era tener esclerodermia en los 70. En los 70 tener esclerodermia significaba que uno tenía un riesgo mucho más alto de enfermarse y de morir por crisis de esclerodermia. La crisis renal de esclerodermia era la principal causa de mortalidad. Miren, aquí está en rojo. Casi 45% de la mortalidad de esclerodermia estaba relacionado a la crisis renal. Afortunadamente, en los 80s comenzamos a tener estas medicinas que eran los inhibidores de la angiotensina. Y fíjense cómo la mortalidad de las crisis renales disminuyeron dramáticamente. Existe una caída totalmente dramática. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por otro lado, no tenemos todavía buenas medicinas para la fibrosis pulmonar y no tenemos muy buenas medicinas para la hipertensión arterial. Pero están mejorando y están mejorando cada año. Sin embargo, estas están tomando el lugar de la crisis de esclerodermia. Entonces, los dos principales problemas que tenemos ahora y que tenemos que afrontar para reducir mortalidad es mejorar nuestro tratamiento de hipertensión pulmonar y mejorar nuestro tratamiento de fibrosis pulmonar. Mejorando ambos, vamos a mejorar la mortalidad. Entonces, yo espero que este gráfico no sea un gráfico estático. Yo espero que este gráfico siga siendo un gráfico dinámico, porque el dinamismo de este gráfico va a representar el progreso en ciertas manifestaciones de la esclerodermia. Entonces, las causas de mortalidad han variado en las últimas décadas y esperamos continuar viendo variación conforme nuevas terapias den paso a mejores pronósticos. En conclusión, la esclerodermia tiene alteraciones en el sistema inmune, tiene excesiva fibrosis y vasculopatía.
Y estos tres elementos marcan cualquier manifestación clínica de esclerodermia. En segundo lugar, el reconocimiento temprano de la enfermedad y el seguimiento adecuado puede mejorar el pronóstico. Y acá tratemos de diferenciar cuándo el Raynaud's es primario y secundario. Acuérdense cuánto tiempo ustedes tuvieron de repente Raynaud's y no se sabía qué cosa era, y todo el mundo no sabía, no se preocupe, esto es un fenómeno benigno. Entonces tratemos siempre de diferenciar el primario del secundario, y una vez que tenemos el diagnóstico, tratemos de ser muy estrictos con el seguimiento. Y número 3, esperamos ver el reflejado el progreso de las drogas actuales en una mejor expectativa de vida y una mejor calidad de vida en los próximos 5 años. Y más o menos en los próximos 5 años debemos tener, esperamos tener nuevas medicinas, porque los estudios que se están haciendo ahora siempre van a demorar un poquito para ser llevados a la práctica clínica. Y finalmente, derrotar la enfermedad es tarea de todos. Y termino esta exposición con las palabras más bellas del idioma castellano. Muchas gracias.